Buenas tardes con todas y todos. Gracias por acompañarnos hoy en esta sesión de asesorías especializadas con Sedapal, parte del proceso formativo del Innovation Challenge 2025. Este espacio ha sido creado para que los equipos participantes puedan resolver dudas técnicas y validar sus ideas directamente con expertos de Sedapal, en el marco del reto Optimización del uso del agua potable en zonas con escasez hídrica. Cada grupo contará con 10 minutos de asesoría personalizada. Las preguntas deben estar relacionadas exclusivamente con el reto. Y para dudas sobre el programa, entregables o aspectos administrativos, pueden escribir directamente al WhatsApp oficial. Algunas indicaciones para los participantes. Antes de empezar, les pedimos por favor lo siguiente. Estar atento al chat porque iremos llamando a cada equipo por orden de reserva. Tengan su micrófono y cámara listos cuando se les indique que es su turno. Prepárense para aprovechar al máximo sus 10 minutos. Pueden hacer más de una pregunta siempre que el tiempo lo permita. Y si aún no tienen un horario designado o están en la lista de espera, esperen hasta el final para evaluar disponibilidad. Gracias nuevamente por su disposición. A continuación damos pase a los representantes de Sedapal, quienes estarán respondiendo cada consulta en orden de horario reservado. Ahora sí, les damos la bienvenida a Sedapal. Eh, Eh, bueno, ¿me escuchan? Sí. sí, Bueno, buenas tardes. Mi nombre es César Bedón. Soy el jefe del equipo de planeamiento físico y programación de inversiones de CEAPAL, que pertenece a la Gerencia de Desarrollo e Investigación. En esta oportunidad me han pedido un poco que explique un poco sobre los componentes o el qué hacer de CEAPAL como empresa prestadora de servicio de agua potable en Lima y Callao, ¿no? Para ello les he preparado una pequeña presentación de manera muy resumida sobre lo que un poco CEAPAL hace acá en Lima y Callao, ¿no? Por favor, la siguiente lámina. Sí, bueno, en principio CEAPAL es una empresa estatal de derecho privado. El dueño de CEAPAL es el Estado y CEAPAL está constituida como una empresa de sociedad anónima, ¿no? CEAPAL se rige por la Ley General de Sociedades y también por la Ley de Actividad Empresarial del Estado, ¿no? Siguiente, por favor. Sí, un poco el objeto de CEAPAL, ¿no? El objeto de CEAPAL es la prestación de los servicios de saneamiento, los cuales están constituidos por los siguientes servicios, sistemas de actividades. El primero es el servicio de agua potable, el segundo el servicio de alcantarillado sanitario y pluvial, el tercero la disposición de sanitaria discretas, ¿no? Y el cuarto, acciones de protección del medio ambiente. Aquí de repente un poco aclarar, porque a veces hay mucha confusión. El servicio, como bien se manifiesta, nosotros damos un servicio. ¿Qué significa? Que nosotros producimos agua potable y entregamos a la población un agua de buena calidad. Y el otro servicio que hacemos es de recolectar los desagües, producto del servicio de agua potable, recolectarlos y tratarlos y luego disponerlos de manera adecuada en el medio ambiente. Nosotros para eso cobramos una tarifa, ¿no? Que el regulador SUNAS nos fija, pero ahí hay una confusión porque muchos creen que CEAPAL dentro de sus obligaciones está a ampliar la cobertura de los servicios. Nosotros no recibimos ninguna tarifa para ampliar los sistemas. Nosotros nos regimos por las tarifas que da el regulador SUNAS, que dentro de sus componentes, si bien hay un programa de inversiones, este programa de inversiones está orientado más que todo a la prestación del servicio, ¿no? A garantizar que los usuarios que actualmente tienen servicio lo mantengan en el tiempo, ¿no? Ahí un poco para aclarar, porque hay muchos que dicen, CEAPAL me debió hacer mi obra, o CEAPAL me debió hacer tal cosa, ampliar esto, pero nosotros no nos dan tarifa para poder hacer eso, nos dan tarifa básicamente para operar y mantener lo que ya tenemos, ¿no? Siguiente, por favor. Acá, a ver, siguiente, sí. Acá unos datos generales sobre CEAPAL, ¿no? En principio tenemos una cobertura de 91,4%. Es un valor estimado. Lo que ocurre en la ciudad normalmente es que producto de invasiones, muchas veces el poblador se mueve de una localidad que ya tiene servicio hacia otra
donde no hay servicio. Entonces, ese dato es muy referencial. CEDAPAL no mide población servida, sino lo que CEDAPAL mide son conexiones. Y a través de esa data observamos muchas veces aparición de nuevas habilitaciones, ¿no? Que a veces modifica el tema de la cobertura. Igual en el alcantarillado también tenemos 90.2, que también es un valor referencial. En cuanto al servicio de agua, damos en promedio 22 horas por día. En cuanto al agua no facturada, que incluye las pérdidas más temas comerciales, es 31.9%. La cobertura de micromedición estamos en 96%. Y tenemos aproximadamente cerca de 16.000 kilómetros de red de agua potable y unos 14.000 kilómetros de red de alcantarillado. El siguiente, por favor. Sí, acá un poco nosotros actualmente estimamos que la población que atendemos es más o menos 10.7 millones de habitantes. La extensión en la cual somos responsables más o menos son 2.638 kilómetros cuadrados. Perdón, la anterior lámina, por favor. La anterior. Ahí, perdón, sí. Administramos 50 distritos, de los cuales 43 son de la provincia de Lima y 7 son de la provincia del Callao. Tenemos 5 plantas de tratamiento de agua potable. Aproximadamente producimos 802 millones de metros cúbicos al año, 546.4 millones de metros cúbicos facturamos. Tenemos 21 plantas de tratamiento de aguas residuales, más o menos recolectamos 756 millones de metros cúbicos de agua residual que la tratamos. Bueno, también hacemos un tema de reuso de estas aguas y más o menos 1.2 millones de metros cúbicos se reutiliza. Tenemos 2.401 trabajadores. El indicador Evita está en 1.216.3 millones. Y ejecutamos anualmente en temas de proyectos de inversión un presupuesto anual de 1.192 millones de soles. Siguiente, por favor. Sí, para adelante, por favor. Ahí. CEDAPAL, su ámbito de responsabilidad es solo en las provincias de Lima y Callao. Hay muchos creen que CEDAPAL administra todo el Perú. No, nosotros solo vemos Lima y Callao, y debido a que hay unas zonas limítrofes entre la provincia de Lima y la provincia de Orchirí que están en litigio y que, bueno, según los planos oficiales o referenciales del Instituto Geográfico Nacional deberían ser en la provincia de Lima, es que ha salido una ley que le llaman ley de adscripción, ¿no? En la cual estas zonas en conflicto, a través de una resolución inicialmente ministerial, aunque hoy en día ya no es ministerial, sino a potestad de CEAPAL, CEAPAL puede hacer obras, por decirlo así, dentro de estas zonas y poder administrar y cobrar por el servicio de agua potable, ¿no? Actualmente hemos adscrito 9 zonas que, según el IGN, deberían estar en la provincia de Lima, pero que la provincia de Huarochirí dice que no, que está en Huarochirí, ¿no? Pero la idea de CEAPAL es simplemente operar la provincia de Lima y Callao, no ir más allá. Siguiente, por favor. Aquí un esquema, básicamente lo que hacemos. Nosotros se puede decir que prestamos, tenemos 5 componentes, los cuales operamos y en cierta medida hacemos proyectos para ampliarlos. El primer componente es la fuente de agua cruda. Nosotros actualmente traemos agua proveniente mayormente de la cuenca de la vertiente del Atlántico. Acá en la ciudad ocurre un tema con respecto a la fuente de agua cruda, que en la época que nosotros llamamos avenida, que es la época de lluvia, existe un volumen considerable del agua que no solo cubre las necesidades de Lima y Callao y de todas las localidades que se ubican a lo largo de los ríos, sino que se pierde una gran cantidad de agua al mar. Y en la temporada donde ya no llueve, que llamamos periodo de estiaje, que el agua es producto de infiltraciones o deshielos, esa agua de estiaje no alcanza para cubrir la demanda que requiere la ciudad. Entonces, a raíz de eso es que la solución que se ha propuesto no de ahora, sino desde hace mucho tiempo,
es la de guardar el agua que viene en la época de avenida y que se pierde al mar, ¿no? Guardarla de diferentes formas y esta agua luego poderla soltar en la temporada en que no hay lluvias, que es la temporada de estiaje, para incrementar el volúmenes de estos tres ríos. Normalmente lo que hemos venido haciendo era el tema de almacenar en agua en presas, ¿no? Y un poco hemos hecho esto porque de alguna forma nos cofinanciábamos con el sector eléctrico, ¿no? Muchas de estas presas son de uso conjuntamente con el sector eléctrico y también la obra, todo el mantenimiento lo hacemos con ellos, ¿no? Actualmente nosotros tenemos tres presas, adicionalmente se ve 19 lagunas, que en total tenemos un volumen de almacenamiento para la época de estiaje de 331 millones de metros cúbicos, ¿no? Estas presas normalmente están al otro lado de la cordillera y nosotros la trasvasamos para este lado del Pacífico a través de un túnel que llamamos el túnel trasandino o Cuevas Millo, que es un túnel más o menos de 10 kilómetros de longitud. Eh, bueno, y ese es básicamente lo que hacemos. Adicionalmente, nosotros hemos, como cada vez hay menos áreas para poder construir presas debido a que la población constantemente ocupa muchas zonas y es a veces muy dificultoso poder almacenar el agua en presas, nosotros ahora lo que hemos hecho es infiltrar de manera artificial el agua subterránea a través de un proceso que llamamos infiltración inducida, que consiste en a lo largo del río colocar pantallas para que el agua de alguna forma tenga un paso lento y a su vez colocar unos pozos a los costados del río para que estos pozos como que chupen esta agua y de tal forma que en el acuífero generen una especie de almacenamiento que permite en época de venida guardar y en época de estiaje poder extraer estas aguas, ¿no? Eso es un poco lo más, por decir así, lo más factible hoy en día que CEAPAL está desarrollando proyectos. Tenemos ya en el río Rímac y en el río Chillón estas pantallas que nos dan buenos resultados, pero la idea es ampliar a lo largo del río. Aquí, de repente, un dato importante que para decirles que el volumen de agua que almacenamos, que es de 331 millones de metros cúbicos, este volumen solamente los meses de enero, febrero y marzo se pierden al mar, ¿no? Solo en el río Rino. O sea, si nosotros de alguna forma pudiéramos conseguir almacenar eh, la mayor cantidad de agua en la época de avenida, para el estiaje estaría de sobra, ¿no? Ese es un poco el problema que tenemos en la fuente y bueno, CEAPAL incluso también como tema de fuente está evaluando el tema de tratar los desagües e infiltrarlos y está evaluando con qué calidad está saliendo esa agua para ver opciones de reuso indirecto, ya sea para usos de repente no domésticos. Inicialmente estamos haciendo unos proyectos de construcción de una planta de aguas residuales que va a ser una de las más modernas del Perú, con la idea de poder usar ese desagüe tratado con fines de riego de parques y jardines, ¿no? Es un poco lo que tenemos en el tema del componente fuente. El segundo componente es el tratamiento del agua potable, ¿no? Nosotros actualmente contamos con 5 plantas de tratamiento de agua potable, en total con una capacidad de producción de 25.4 metros cúbicos por segundo, siendo las más principales las plantas que se ubican acá en la Tarjea, ¿no? Acá en la Tarjea tenemos dos plantas, la Tarjea 1 y la Tarjea 2, con capacidad de diseño de 17.5. Adicionalmente, en el río Chillón tenemos una planta de 2.5 metros cúbicos que funciona solo en avenida, porque en época de estiaje el río Chillón trae muy poca o casi nula agua. En el río Rima tenemos otra de Huachipa, aguas arriba de la Tarjea, de 5 metros cúbicos por segundo. Y adicionalmente tenemos una planta desaladora en la zona sur de Lima, en los balnearios, de 400 litros por segundo. Adicionalmente, nosotros como plan de contingencia tenemos pozos subterráneos, perdón, profundos, que aprovechamos el agua subterránea en una cantidad de 414 pozos, que estos están distribuidos por todo Lima y Callao, ¿no? Cabe precisar que desde la década de finales de los 90, CEAPAL empezó o desarrolló un plan para proteger el acuífero.
Ahorita nosotros hacemos una explotación racional del agua subterránea, incluso el agua subterránea es nuestra fuente de emergencia que se da cuando hay variaciones por ejemplo, por tema de cambio climático, en demoras de la lluvia, entonces prendemos pozos, y también esta agua subterránea en caso de un sismo o algún incidente que tenga relación con la fuente, nos va a ayudar para poder dar agua a la población mientras dure la emergencia, ¿no? Eh, el acuífero Rima-Chillón, de acuerdo a los estudios que hemos hecho, el caudal de explotación en equilibrio es más o menos de 8 metros cúbicos por segundo y el río Lurín es 1.1. Nosotros estamos en una explotación promedio anual más o menos de 3.5, 3, y el sector privado más o menos también está en 3, o sea, hay ahorita una explotación de 6, más o menos, y todavía tenemos un margen de 3 metros cúbicos que siempre se reserva. El tercer componente es el sistema de distribución. Ahí tenemos dos tipos, por decirlo así, de sistemas que básicamente se diferencian por el tamaño de las instalaciones. Cuando, por ejemplo, la tubería tiene un diámetro de 14 a más, le llamamos sistema de distribución primario, y cuando es de menor diámetro le llamamos sistema de distribución secundario. ¿Por qué la diferencia? Porque en cada componente los sistemas de control son variados, no son lo mismo. Por ejemplo, en el caso de las tuberías grandes no utilizamos válvulas con puertas porque es bien difícil su operatividad, y utilizamos, por ejemplo, válvulas de tipo mariposa y otros tipos de válvulas, ¿no? Para poder operar. A esto también las válvulas de control de presión, válvulas de control de calidad y una serie de válvulas que se usan y que difieren tanto de la primaria con la secundaria, difieren mucho del diámetro. El otro tercer componente es la recolección de aguas residuales. Ahí tenemos colectores de diferentes, también de diámetros mayores, a partir de 14 son colectores primarios, diámetros menores, colectores secundarios. La gran mayoría de nuestros colectores, normalmente más que todos los primarios, ya como que ya están full, están a su máxima capacidad, ¿no? Y también dentro de estos colectores tenemos colectores de diferentes materiales, ¿no? Ahí de repente hay temas de investigación con respecto al tipo de tubería que debería usarse, dependiendo del material o dependiendo de la forma en que se opere y se mantenga estos colectores, ¿no? Y otro punto, el último, el quinto, es el tema del tratamiento y disposición final de las aguas residuales. Ahí también es un tema variado de investigación. Ahí tenemos 20 plantas de tratamiento de aguas residuales. En promedio estamos tratando 23 metros cúbicos por segundo. De esas plantas destacan dos plantas que son concesionadas, llamadas la planta Tahuar y la planta La Chira, que más o menos son 20 metros cúbicos por segundo cada en total. Estas plantas, a diferencia del resto de plantas, son plantas de tratamiento preliminar avanzado. El resto de plantas que opera CEAPAL son mayormente plantas que llegan a un nivel secundario, ¿no? Y finalmente hacemos un reuso aproximadamente de 1.1 metros cúbicos por segundo, ¿no? Siguiente, por favor. La siguiente lámina. Sí, en esta lámina un poco para que tengan idea de lo que más o menos en qué situación nos encontramos con respecto a la fuente, ¿no? En comparación a otras ciudades principales de la región, como por ejemplo Bogotá, ¿no? En Bogotá, el tema de las lluvias tienen 796 milímetros por año, tienen unas reservas de 1.124 millones de metros cúbicos y la población es más o menos de 7.7 millones de habitantes. Lo mismo para Santiago, tiene una precipitación de 341 milímetros por año, tienen almacenamiento de 828 millones de metros cúbicos y una población de 100 millones. En tanto que en Lima las lluvias son escasas, tenemos 6 milímetros por año, como le indicamos tenemos reservas de 331 millones y atendemos a una población de 11.5 millones. En resumen, en comparación a las otras ciudades, acá en Lima tenemos más población, tenemos menos precipitación
y tenemos menos almacenamiento. Lo que nos diferencia en respecto a las otras es básicamente la forma en que operamos, ¿no? Hacemos bastantes controles y de alguna forma permitimos atender a los requerimientos que actualmente tiene la ciudad. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Acá un poco para mostrarle el tema de las fuentes. Como les indiqué, traemos agua del Mantaro, o sea, tenemos básicamente cuatro cuencas hidrográficas. La primera es el Rímac, la otra es el Chillón, Lurín y el Mantaro que se encuentra al otro lado de las cordilleras. En el plano que se muestra, ahí van a ver de colores, esos son proyectos que ha ejecutado CEAPAL conjuntamente con el sector eléctrico, los llamados proyectos Marca, que básicamente consiste en captar aguas de lluvia que normalmente se pierden al mar en la época de venida a través de canales. O sea, el agua de lluvia cae sobre los canales y las lluvias son bastante fuertes y estos canales llevan el agua hacia unas presas que tenemos ahí. La principal presa es la presa Antacoto. Hay otra presa más arriba que se llama presa Huajacocha, que recoge el agua de la zona de marca 4. Antacoto recibe de marca 3 y de marca 1, ¿no? Y todas esas aguas descargan al río Santa Eulalia. Por el otro lado, por el río Blanco, río Rímac, también tenemos un túnel, ¿no? Que capta agua de una especie de roca que hay en la cordillera, una roca cálcica o una roca cárstica, que básicamente esta roca lo que hace es retener el agua de lluvia y soltarla en determinado momento hacia el río Blanco, ¿no? Aquí un poco también el cuadro de la derecha con respecto al volumen de almacenamiento de nuestras presas en lo que es el sistema Marca, que son los que están de colores. Más o menos almacenamos 205 millones de metros cúbicos. Tenemos las lagunas en el río Santa Eulalia, que son 15, y ahí las controlamos a 77 millones de metros cúbicos. Tenemos otra presa para que descarga sus aguas al río Blanco, río Rima, que es Yuracmayo, de 48 millones de metros cúbicos, y el túnel Grato, ¿no? En cuanto a toda esta agua viene del río, y bueno, acá en la parte baja, en lo que es el río Rima, tenemos Huachipa, y luego tenemos la planta La Tarjea, ¿no? Como bien dijimos, Huachipa tiene una capacidad de diseño de 5 metros cúbicos, La Tarjea de 17.50 metros cúbicos por segundo, y en el río Chillón tenemos la planta de Chillón de 2.5 metros cúbicos. Siguiente, por favor. Bueno, hay un poco de detalles de lo que capta la planta La Tarjea, cuánto capta, perdón, la capacidad de diseño de la planta de las bocatomas de La Tarjea. No, si bien la planta es de diseño 17.5, La Tarjea tiene en su bocatoma una capacidad de captación de 35 metros cúbicos por segundo. Igual en Huachipa, si bien la planta es de 5, tenemos una capacidad de captación de 10. Sí. Lo mismo en Chillón. Chillón, la planta es de 2.5, pero capta 5. En Provisur, bueno, ahí es agua, se toma de mar. El caudal de diseño de la planta es de 400 litros por segundo, pero la toma del agua del mar normalmente es para el doble, cerca de 1 metro cúbico por segundo se capta el agua de mar y de ahí se trata y hay un agua de rechazo. Y en cuanto a los pozos, bueno, tenemos 414 pozos, 206 más o menos están en reserva y 188 que están en constante operación y actualmente tenemos unos 20 en reparación. Adicionalmente tenemos los pozos de recarga inducida del consorcio Agua Azul, que es el que opera el Chillón, que son 28 pozos y que más o menos aportan 1 metro cúbico por segundo. Siguiente, por favor. Bueno, hay unos detalles de la planta, ¿no? La planta del Chillón cuando entró a operar en el año más o menos 2002, ¿no? Esa planta está previsto solo que trabaje en época de avenida, que es donde hay agua en el río. En la época de estiaje no hay agua. CEAPAL viene haciendo proyectos para hacer embalses y trasvases de tal forma que el río tenga agua todo el año. Hemos hecho ya estudios que están en la fase de preinversión. Bueno, la planta La Tarjea, la planta 1 entró el año 1955 y la planta 2 en 1983.
Bueno, el río Rímac, lamentablemente no hay un control ideal del agua cruda y normalmente a la planta llega todo tipo de descarga, ¿no? Que incluye metales pesados, materia orgánica y una serie de cosas, pero en la planta La Tarjea hacemos, adicional al tema de la planta, hacemos un pretratamiento. Y dentro de la planta tenemos unos embalses también, donde de alguna forma también hacemos pretratamiento y tenemos más o menos una autonomía de funcionamiento en caso que el río Rima no se pueda tomar agua de más o menos 17 horas. Luego tenemos la planta Huachipa, que entrado en la más reciente, entró en el año 2014, y bueno, su capacidad es de 5 metros cúbicos segundo. Y lo otro es la planta de Provisur, ¿no? Que es una planta de ósmosis que trata agua de mar, que está ubicada en la zona sur de Lima, en la parte de los balnearios. Atiende a los distritos de Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo y Santa María, ¿no? Su capacidad total de diseño es de 400 litros por segundo. Eh, Sin embargo, actualmente el consumo que se está dando es de 80 litros por segundo. Lo que pasa es que como es una zona de balnearios, en época que no sea verano, el consumo cae bastante. El siguiente, por favor. Y bueno, acá un resumen de nuestras plantas de tratamiento de aguas residuales. Aparecen 21. El color, bueno, ahí tienen normalmente son plantas, como le digo, de tratamiento biológico, todas son biológicas. No tenemos plantas de tratamiento químico. SEAPAL sí ha evaluado, analizado la opción, ¿no? A través de estudios de investigación, de poder usar otros tipos de sistema, debido principalmente a que el sector industrial muchas veces no trata de acuerdo a las leyes sus desagües, y a veces botan contaminantes químicos que afectan a las bacterias que realizan el proceso de tratamiento. Y muchas veces el desagüe entra y sale de la misma forma debido a que las bacterias hay un componente químico que las mata. Pues a raíz de eso se ha evaluado otras opciones como tratamiento químico. Sin embargo, el tema siempre pasa por los costos, muy alto el uso de ciertos reactivos. Bueno, ahí está la PETAR, los nombres de la PETAR, el tipo de tecnología. Tenemos lodos activados, lagunas aerobias, anaerobias, facultativas. Tenemos filtros percoladores. Tenemos lodos activados convencionales y bueno, casi todos los sistemas últimos que son de tratamientos biológicos. Luego ahí la siguiente columna es el caudal de diseño, y en la siguiente el caudal actual, que es donde aparece en color rojo el caudal que está entrando a la planta, que es mucho mayor al caudal que puede recibir la planta. Y la última columna es la carga orgánica, básicamente expresada en kilogramos de DBO por día. También ahí tenemos un fuerte problema porque como les dije, normalmente se diseñaba con 500 partes por millón de DBO, pero a raíz de que la industria no trata sus desagües, a pesar que existen normas y aplicamos sanciones, este valor ya incluso se está registrando mayor a 1000, ¿no? Entonces nuestras plantas, para poder cumplir con los parámetros que exige salud, tenemos que disminuir el caudal para poder sacar un desagüe tratado de acuerdo a la norma. Siguiente. Bueno, ahí un poco para que conozcan dónde están ubicadas nuestras plantas, ¿no? En el norte tenemos la Petar Ancón, Petar Santa Rosa, Petar Ventanilla, Petar Pachacute, Petar Puente Piedra. En la zona centro, más o menos a la altura del aeropuerto, está la Petar Tahuada de color naranja, que es la más grande que tenemos. Y bueno, en el centro, en el río Lima, perdón, en la zona este, tenemos la Petar Carapongo, San Antonio Carapongo, Santa Clara. Y en la zona sur, la más importante que tenemos es la Petar La Chira. Luego tenemos otras petares, ¿no? Pero en menor capacidad. En total tenemos 21 plantas, de las cuales 18 son operadas por SEAPAL y 3 son operadas por concesión. Bueno, eso es todo lo que les quería mostrar de manera general. Y bueno, si tiene algún detalle, algo, de repente se le Eh, puede atender. Sí.
Sí, ahora empezaremos llamando al primer grupo, el cual es Hidraya, quienes son de la Universidad Católica del Perú, el cual cuentan con su líder, Mijael Cáceres. La pregunta es, queremos implementar un kit que se instale en las tuberías. ¿Cuál es el diámetro más estándar en Lima Metropolitana? Bueno, como les expliqué, nosotros tenemos dos sistemas de distribución. Tenemos el sistema de distribución primaria que van de tuberías de 14 a más pulgadas, ¿no? Tenemos tuberías, creo, la más grande, si no me equivoco, es de 2 metros de diámetro. Y tenemos otras tuberías en la red secundaria, que es de menor diámetro, de 12 pulgadas hacia abajo, ¿no? Hasta 2 pulgadas, más o menos 2 pulgadas, ¿no? Ahora, las incidencias donde mayormente hay problemas es en la red secundaria. En gran medida, no es tanto por problemas operacionales, sino a veces por tema de que la misma población a veces hace excavaciones o a veces transitan con vehículos pesados y rompen tuberías. Sin embargo, CEAPAL pone bastante énfasis en el sistema primario, ¿no? Porque las veces que ha habido incidencias en este sistema ha generado bastantes daños a la población, ¿no? Aparte del hecho, no solo el hecho de dejarlo sin agua, sino que como son tubos de gran diámetro, llevan bastante agua y cuando se han roto, han generado mucho desastre, ¿no? Entonces, CEAPAL, el área operativa, pone bastante temas de énfasis y cuidado en este sistema y de hecho se investiga mucho para ver cómo cuidamos esta tubería. Y en el caso de la red secundaria, mayormente el enfoque es más por un tema de control del agua, de las pérdidas, ¿no? De minimizar estas pérdidas, ¿no? No sé si atendí su consulta. Muchas gracias, César. Mijael, ¿crees que han respondido tu pregunta eh, o alguno del grupo? ¿Mijael Cáceres? Sí, sí. No sé si me dejan escuchar. Sí, se escucha un poco bajo. ¿Ahora me escucha mejor? Sí, sí. Bien, mi pregunta iba más relacionada a un kit que queremos implementar para aumentar la eficiencia del consumo de agua, pero de los inodoros, ¿no? En las casas. Lo queríamos enfocar por ahí. Y mi pregunta era si existe alguna normativa relacionada a eso, ¿no? Acerca de la calidad de los kits ahorradores de agua para inodoros. No tenemos, que yo sepa, alguna normativa, pero claro, todo, o sea, nosotros ahorita en Lima, más o menos en promedio, estamos más o menos en 160 litros por habitante por día. Lo ideal es de que, o sea, lleguemos a un consumo de 100 litros por día, ¿no? Por habitante por día, ¿no? El consumo mínimo normalmente en sistemas que damos vía camiones cisternas o piletas, normalmente nosotros lo asociamos a 40 litros por día por habitante, ¿no? Entonces, de hecho, la población actualmente de la ciudad, como que no, todavía no hace un uso adecuado del agua potable, ¿no? Todavía nosotros hemos trabajado bastante porque inicialmente estaba en 200 hasta más litros por habitante por día, pero a través de un plan de cobro, ¿no? En el cual el usuario que consume menos eh, paga menos y aquel que consume más el metro cúbico aumenta de precio, ¿no? O sea, en el caso de Ceapal no es igual, las otras empresas de servicio donde tú consumes más te dan premios, no, en el caso de Ceapal es al revés, tú consumes más agua, tienes que pagar más, diferente al que consume menos, ¿no? Y la tarifa está por metro cúbico. Entonces, todo lo que esté asociado a temas de hacer un consumo más racional, porque todavía sabemos que nos falta bajar más ese consumo, como digo, lo ideal es que estemos en 100, ¿no? Consideramos que ese es un valor más o menos racional, pero ahorita estamos en 160, estábamos en más de 200, ya se bajó a 160 con un tema de cobranza. Y bueno, también CEPAL ha hecho el tema de, por ejemplo, los inodoros, reducir, ¿no? Se ha gestionado mucho con fabricantes para reducir capacidad de inodoros
Hay otras técnicas que también SEDAPAL da, ¿no?, a la población para que a veces de repente colocar una botella con agua dentro del inodoro para que suba su carga para que pueda ¿no?, consumir menos agua, ¿no? No tenemos ninguna, hasta donde yo sé, no hay ninguna normativa al respecto, pero sí hay mucho interés en el tema de que el usuario consuma de manera racional el agua, que creemos que podría ser mucho menor a lo que actualmente consume. Ah, muchas gracias. Y con respecto al consumo producido por los inodoros, ¿cree que eso es un gran problema? ¿Cree que los inodoros antiguos de alto consumo son una causa significativa de desperdicio de agua en los hogares de Lima? Claro, justamente nosotros coordinamos con el sector que produce, ¿no? Hacen temas de inodoros para que hoy en día los inodoros, me parece son de 4 litros, o algunos de 6, pero ya no se hacen como antes tan grandes, ¿no? Incluso el inodoro es uno de los que más consume el usuario, ¿no? Es uno que registra mayor consumo, ¿no? Pero también hay el tema de las pérdidas, ¿no? El tema de la cisterna, los tanques a veces no tienen pérdidas por las purgas o a veces por los reboces. Entonces eso también representa un volumen alto de pérdidas, ¿no?, en los domicilios. ¿Sedapal ha trabajado con alguna empresa relacionada con así kits para inodoros o algo relacionado? A ver, hola, hola Mijael, ¿cómo estás? Hola, te saluda Elmer Quinteros del equipo de investigación, innovación y normalización. Un poco para ampliar la información que está brindando el ingeniero César Bedón, Sedapal tiene, digamos, un sello que le llama de los productos ahorradores, ¿no? Que efectivamente, como bien preguntas, hay empresas que también se esfuerzan en producir productos específicamente para lo que están mencionando los inodoros, para que tengan menor volumen de agua, ¿no? Al momento de hacer, vulgarmente le llamamos la chicada o la bombeada, ¿no? Estas empresas, como por ejemplo Rotoplas o a veces Bainza, eh, presentan sus innovaciones, ¿no? Y siempre es un reto de que se use menos litros, ¿no? En los tanques de los inodoros, ¿no? Y esa es una preocupación tanto por ellos mismos, ¿no? Con cuidando del medio ambiente y desde luego que facilita a Sedapal el menor consumo de agua, ¿no? En cada vivienda, en cada hogar. Entonces sí hay, digamos, una preocupación por las partes, ¿no? Tanto por nosotros como Sedapal y también por las empresas mismas que brindan estos productos, que comercializan y se esfuerzan también en buscar una mejor eficiencia en el uso de los litros, ¿no? En los inodoros. Ah, muchas gracias. Y una pregunta, o sea, eso es un esfuerzo constante, ¿no? O sea, se siente que aún hay mucho por hacer con respecto al ahorrar agua a través de los inodoros, ¿no? O es algo que ya, o Sí, sea, no, desde luego, ¿no? En los inodoros es uno de los puntos, como bien dijo el ingeniero también, donde hay mayormente el mal uso del agua, ¿no? O sea, las fugas. Y otro punto alto también, que ya es por los volúmenes que se maneja, son las cisternas y los tanques elevados, ¿no? Entonces, cuando no hay un buen control o mantenimiento en las instalaciones internas de las viviendas o edificaciones multifamiliares, o condominios, ¿no? Es donde se registran los consumos elevados, ¿no? Y es ahí donde también hay que hacer pues un esfuerzo, ¿no? Con las empresas o con los que puedan dar una iniciativa para poder ahorrar el agua, ¿no? ya, ya. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Entonces estaríamos pasando al siguiente equipo, INOF 15. ¿Hay alguien presente del equipo para que pueda realizar su pregunta? ¿Alguien del equipo INOF 15? Si no, pasaremos a al siguiente equipo. El siguiente equipo es Greyloop, de la institución Universidad Nacional del Santa. ¿Hay algún líder del grupo presente? En todo
caso, pasaremos entonces al equipo Yacu y la Pampa de la Universidad Nacional del Santa. ¿Está presente el líder Jesús Adrián Ruiz Abanto? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Puedes realizar tu pregunta? Ok, mi pregunta va acerca de los parámetros de calidad de agua, ya sea límite de salinidad o metales pesados, que se exige SEDAPAL para considerar el agua como potable en sistemas descentralizados. Existe una norma que da DIGESA en salud con respecto a la calidad del agua para fines de uso de agua potable, ¿no? Ujú. Ahí hay unos parámetros máximos permisibles, ¿no? En cuanto a la parte bacteriológica, organoeléctrica, la parte química, orgánica, ¿no? Lo ideal es que la calidad del agua esté por debajo de esos parámetros. Sí existe una directiva que lo da salud, ¿no? Sobre eso, tenemos que cumplir para cumplir con los parámetros para cumplir como calidad de agua potable, ¿no? De repente le podemos conseguir y otorgar por correo, enviarle esa directiva. Sí, gracias. Muchas gracias. Seguimos con el equipo Chicos Challenge de la Universidad Católica del Perú, con su líder Saúl Itucayasi. ¿Estás presente, Saúl? Sí, muy buenas tardes. ¿Se me Buenas escucha? tardes. Sí, se Ok, escucha. listo. Buenos días con todos. Soy Saúl Tugayasi. Para que entren un poco en contexto, ¿no? Mi equipo y yo hemos abordado el reto de optimización de agua en zonas de escasez con una propuesta centrada en incentivos monetarios para promover el ahorro, ¿no? Nuestra solución se inspira en casos de éxito comprobados, como el de Sao Paulo en 2014-2017 y algunas políticas públicas que se han expuesto también en Internet. Bueno, la pregunta es la siguiente, ¿no? Considerando estos antecedentes que ya los he explicado, ¿no? ¿Qué limitaciones regulatorias debemos de considerar para implementar un sistema similar de incentivos en Lima? ¿Y estaría Sedapal dispuesto a colaborar en un programa piloto en las zonas de mayor escasez? Mm, bueno, en principio nosotros somos una empresa prestadora de servicio y nos regimos en gran medida por la norma del regulador, que es la SUNAS. O sea, el tema de que en la calidad y el servicio, no todo lo que SEAPAL opera y hace está regulado por SUNAS. O sea, incluso la tarifa también, el regulador nos impone, por decirlo así, esa tarifa, ¿no? Ahora, en el tema de usuarios que no tienen servicio, ¿no? El regulador no tiene una tarifa específica para ellos. Sin embargo, sí reconoce no solo a CEAPAL, sino a todas las empresas prestadoras del Perú el gasto que hacen, por decir así, por un servicio que se brinda o se brindaría en un determinado momento a través de camión cisterna o algún otro gasto que efectúe CEAPAL para dar agua de manera provisional a esta población que no tiene todavía su red y su conexión domiciliaria de agua y desagüe. Con respecto a experiencias, CEAPAL tiene un montón de experiencias que ha implementado acá en Lima y Callao. A mi parecer, la más exitosa fue la que se implementó cuando hubo el tema del cólera en la década del 90, que era una cooperación con la comunidad, un préstamo con la comunidad europea, que se le llamaba acá, bueno, en forma resumida, se le llamaba Proyecto ALA. Eh, Básicamente lo que consistía era que estas zonas que no tenían servicio, se les iba a construir un reservorio pequeño. Inicialmente se planteó de hacerlo de metálico para poderlo mover después cuando llegue la obra definitiva. Luego se vio que no era bueno y se reemplazó por uno de concreto. Y la idea era de que este reservorio pequeño sea alimentado con camiones cisternas, para lo cual se hacía un camino de acceso para que entre el camión cuando era factible o en otros
caso se ponía una cisterna para bombear. Una vez que el agua llegaba al reservorio, se repartía a través de pilones. A mi parecer, el éxito de eso no fue tanto el hacer la obra y todo el sistema, sino el éxito de esto fue que se organizó a la población y se creó puestos de trabajo en los cuales estas personas que administraban el agua llevaban la contabilidad y todo, y no solo cubrían sus costos que ellos tenían porque tenían que controlar la calidad del agua, comprar el camión, todo, sino que adicionalmente obtenían un pequeño sueldo para ellos, ¿no? Y la población se organizaba y respetaba, ¿no? Entonces, esto funcionó en sistemas donde el camión llegaba, o sea, tenía un camino de exceso y llenaba el agua al tanque, pero no funcionó en aquellos donde había que bombear, tenía una cisterna, no funcionó porque la gente le salía muy caro pagar la parte eléctrica. Esa réplica lo han querido luego hacer en tiempos posteriores, especialmente a la fecha, pero se ha visto que no ha dado resultados por el hecho de que hoy en día la gente tiene mucha facilidad para comprar un tanque de 1100 litros, que es lo que venden tanques elevados. Y normalmente el camión viene, lo llena y al toque el agua se queda vacío el reservorio y todo el mundo llena sus tanques y el problema ha sido de que una vez que usan, como no hay desagüe, lo botan a la vía pública y muchas casas se caen o se afectan por estos desagües que discurren por la vía pública. Entonces, ese sistema, a mi parecer, no ha funcionado en gran medida por el tema organizacional de la población, pero muchas veces, o sea, uno va con el proyecto, inaugura o empieza con el proyecto, la gente se compromete, pero una vez que ya se termina la obra y pasa un tiempo, la gente se olvida y hay problemas. Nosotros nos dimos cuenta que estos proyectos funcionan en el tiempo después, incluso que se termina la obra y están operando en gran medida porque la población está comprometida con la operación de estos sistemas. Y para que la población esté comprometida primero hay un tema organizacional y segundo hay un tema económico en el cual ellos, se puede decir, viven de este servicio, no aprovechándose de la necesidad, pero sí que les permita cubrir algunas necesidades básicas. Entonces, ahí creemos que sí podría servir estos sistemas no convencionales. Actualmente lo que estamos haciendo es reparto de agua con camión cisterna, ¿no? De hecho, el precio con camión cisterna es más caro. Sin embargo, el sector vivienda ahora nos apoya con los costos, ¿no? De combustible y una serie de cosas y SEAPAL, bueno, aporta el agua. Y bueno, ahorita no estamos cobrando a los usuarios, entiendo que es un programa gratuito. La idea es en algún momento que el regulador reconozca este tipo de servicios, ¿no? El problema es que a mi parecer ahí hay un tema que en cierta medida se le entiende al regulador en el sentido de que el regulador dice, yo como usuario pago una tarifa por un servicio que me dan a mí. Yo no puedo pagar por un servicio que sea para otro, ¿no? El otro que pague su servicio, ¿no? Entonces, ahí un poco que me parece el regulador en ese sentido podría ser esa la causa por la cual muchas veces no quiere que la tarifa suba mucho y que permita que los usuarios que no tienen se les pueda hacer las obras definitivas, ¿no? Ellos siempre nos han dicho, la tarifa es para cubrir tus costos de operación, mantenimiento y renovar tu infraestructura existente para que puedas dar el servicio. No es tanto para ampliar cobertura porque eso implica una inversión fuerte, ¿no? No sé si atendí su consulta. Sí, más o menos es la cosa era que, bueno, nosotros mediante tal vez una plataforma, ¿no? De incentivos monetarios, ¿no? Digamos, el usuario ahorra, entonces era el momento de ahorrar los resultados mediante un monitoreo, nosotros juntamente también, si es que es posible, ¿no? Con Sedapal,
ver la posibilidad de aplicar descuentos en su facturación, así poder incentivar, ¿no? A muchas personas a poder, pues, pues ahorrar, ¿no? El siguiente mes, ¿no? Gracias a que han recibido una compensación económica, ¿no? Entonces, queríamos saber desde esa parte, ¿no? Si existen algunas políticas, tal vez ahí con SUNAS, ¿no? Sobre regulaciones económicas, ¿no? O algunas políticas que se establecen antes de Sí, aplicar este tipo de soluciones. sí, si revisa el recibo de agua, ahí aparece cuánto se cobra por metro cúbico y está, o sea, está estratificado, ¿no? Me parece que es si uno consume de 0 a 10 metros cúbicos sale en el medidor del consumo del mes, paga una tarifa que es la más baja. Si usted consume de 10, creo, o de 10 a 20, así, algo así, de 20 a 40, y creo que la máxima es 50, conforme va aumentando, el precio por metro cúbico sube, ¿no? Y más de 50 ya es el precio más alto que tiene que pagar. Entonces, ese sistema sí nos ha ayudado bastante. Como le digo, el usuario ya se ha vuelto más racional porque se ha dado cuenta que si consume menos, su recibo siempre le va a venir bajo, ¿no? Con un metro cúbico, ¿no? Entonces, sí se hace, pero al final el tema de la tarifa, como le digo, eso lo ve SUNAS. Claro, o sea, PAL, sí estaría muy interesado en temas de ver cómo el usuario consume menos, ¿no? Ujú. Sí, y sobre eso, ¿no? Del consumo, creo que hay una aplicación, bueno, un software que es, ¿no? Es Aquanet, ¿no? Quisiera saber si sigue activo, hay actualizaciones o tal vez si se ha visto tal vez un poco eh, mm, no atrayente por el público, tal vez, ¿no? O no, no sé, o se hace uso de este sistema. Normalmente, bueno, sí tenemos sistemas para evaluar acá la internet PAL y normalmente al usuario lo que le emitimos, que ya es no por norma, emitimos su registro de consumo mes a mes, un histórico, ¿no? Para que el usuario vea a través, no sé, si revisa el recibo, hay unas barritas y ahí ve cómo ha sido su consumo, ¿no? Si es que, porque a veces muchos usuarios dicen, este mes me ha venido más, o sea, PAL me ha cobrado más agua que yo no he consumido. Entonces, justamente eso es ya cuando ven esas barritas, ven si su consumo ha sido igual al mes pasado o cómo ha sido la tendencia. Y a veces muchos usuarios se dan cuenta de que efectivamente es el consumo que siempre tiene mes a mes, ¿no? Mayormente tratamos de dar toda la información de interés al usuario a través del recibo, ¿no? Especialmente temas de consumo. A la interna sí tenemos aplicativos. Entiendo que también tenemos Aquafono, ¿no? Que es de orientación y en la página web también el usuario puede consultar sus recibos, sus estados de cuenta también. Sí. Ok, Sí, César, gracias. para complementar sobre la oficina Aquanet, es la oficina comercial, está en uso actualmente. Lo usamos para dar información sobre recibos. Se tiene que generar un usuario y contraseña y así pueden acceder a información sobre consumos, recibos. Está disponible en nuestra página web en el portal go.pe. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. El equipo que sigue es Latido 21, de la Universidad Científica del Sur, cuya pregunta es, ¿qué tan viable consideran la propuesta de atrapanieblas para ahorrar agua en las zonas de los cerros? Bueno, de repente Elmer puede completar. Sé que se han hecho estudios y se han evaluado posibilidades de poner atrapanieblas. Entiendo que las atrapanieblas se ubican en zonas donde, como bien dicen, hay constantemente nieblas, ¿no? Me parece que el equipo de investigación hizo un trabajo para ubicar esto, si era factible ubicar, creo, en la zona sur donde normalmente creo ven nieblas. No sé si Elmer les puede Sí, explicar de repente. sí había algunas experiencias ya con este tema de las atrapanieblas, pero
No es que nos sirva la tecnología, la iniciativa, sí sirve, ¿no? El detalle está en la cantidad de volúmenes y la temporalidad en las cuales se pueda recopilar el agua, ¿no? La zona donde hay alta nubosidad o casi siempre pues en las épocas de junio, julio, agosto son bien definidas en Lima, ¿no? Está en la zona de Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores, ¿no? Que es donde se concentran mayormente las nubosidades, ¿no? Y es donde se puede aplicar esta técnica, ¿no? El detalle va por el volumen que puedas alcanzar, ¿no? Y la estacionalidad. En la zona de Villa María, por ejemplo, hay iniciativas privadas, ¿no? Donde han participado algunas ONGs y han hecho una especie de aprovechamiento con fines agrícolas, ¿no? Para la siembra y cosecha de hortalizas, ¿no? Y también, desde luego, para almacenar volúmenes para las viviendas que están ubicadas en esas zonas, ¿no? Pero si lo queremos llevar a una mediana o gran escala, no representa mucho digamos, el abastecimiento al área que podría servir, ¿no? O abastecer, ¿no? Pasa por eso. El otro, como vuelvo a repetir, es la temporalidad, ¿no? Solamente se da estos eventos en 2 meses, máximo a 3 meses, ¿no? Después ya no hay, digamos, el tema de la nubosidad. Y eso lo podemos ver incluso en los distritos de Pachacamá, donde hay unas zonas donde incluso sale la vegetación, los amancaes, ¿no? Y es justamente por esto, ¿no? Pero son meses muy específicos, junio, julio y hasta agosto, ¿no? En algunos casos llega hasta agosto. Muchas gracias. El equipo que sigue es Hidroba de la Universidad Nacional del Santa, el cual su líder es Claudia Gabriela Grados Cueva. No sé si puedas encender tu micrófono, Claudia. Claudia, ¿puedes encender tu micrófono, por favor? Sí, no hay ningún problema. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. La siguiente pregunta es, como estudiantes que proponemos en este caso Hidroba como una solución que capta el agua de rocío del aire usando materiales reciclados, la siguiente pregunta es, ¿qué pasos o alianzas podríamos seguir con Sedapal para implementar esta solución piloto en zonas de escasez hídrica como Chimbote y luego pues escalarla en otras regiones vulnerables del país? Muchas gracias. Disculpe, no le entendí muy bien la tecnología que iban a aplicar. No sé si me puede repetir. No le entendí muy bien qué es lo que querían hacer. Nosotros proponemos una captación en este caso del agua del rocío del aire, usando materiales reciclados. Mm, yo acá vino una vez, me parece, creo que eran unos israelitas que o sea, tenían una tecnología que tomaban el aire y a partir del aire hacían agua, ¿no? Incluso el sector estuvo muy interesado. El problema es, como dijo Elmer, el volumen de agua era muy pequeño. A las justas alcanzaba para una vivienda, ¿no? Y incluso la vivienda era, o sea, uso básico nomás, ¿no? O sea, esas tecnologías, al menos acá para CEAPAL, el problema era el volumen que generaban, ¿no? De producir a partir del aire agua, eran litros, creo que producían. No sé si tú lo llegaste a saber eso, Elmer, No, no, esa, no lo llegamos a ver, pero hay un componente más que acaba de decir que es a partir de los productos reciclados, dijo esa parte, si nos puede un poco ampliar también, porque parece que es algo novedoso. En esta ocasión, pues nosotros queremos utilizar un sistema FOGNet, pero con mallas de
de plástico, en este caso de botellas de plástico, para obtener esta agua de rocío. Bueno, acá se ve en la madrugada, acá en Chimbote, bastante humedad en estas zonas, en especial en estas temporadas de estos meses. Por eso, mayormente, como es esta ciudad pesquera, y pues hemos visto y queremos pues implementar esto. Aparte de también añadirles unos filtros para que esta agua sea 100% potable. Bueno, Sí, no, yo creo que debería tener, ¿no? yo creo que lo presente, César, a ver, es bueno Sí. evaluar cosas novedosas. Ahí, justamente el motivo de este evento de los Innova Challenge se trata de ello, ¿no? De que apunta a optimizar el uso del agua, captar más agua, así sea mínimo, ayuda bastante. Si lo vemos desde el punto ambiental, con más razón todavía, ¿no? Yo creo que está bien, habría que ahondar más. Sedapal no tiene una experiencia con esa tecnología, ¿no? Si bien, como dice el ingeniero Obedón, vinieron extranjeros trayendo estas tecnologías muy parecidas, pero no llegamos a hacer un piloto o nada de ello, ¿no? Entonces sería algo novedoso para Sedapal, para la EPS, donde también Chimbote me mencionaste, sería algo que aportaría, ¿no? Excelente, muchas gracias por su respuesta. Muchas gracias. El equipo siguiente es Aquavida, de la Universidad Nacional del Santa, cuyo líder es Luis. Él quien pregunta, ¿qué opinan de sistemas de filtración para agua acumulada en zonas altas? ¿Cómo dijo? ¿Sistemas de filtración para zonas altas? Sí, sistemas de filtración para agua acumulada en zonas altas. Mm, Si le pedimos qué zona alta para él, o sea, cómo lo ha conceptuado, nos puede ayudar en la respuesta. Sí, ¿estará alguien del grupo presente? Noelia, me parece. Si no, podríamos responderle al final, en todo Claro, caso. Ujú. porque zona alta de, capaz nosotros lo entendemos como zona alta andina, ¿no, César? o de repente, nosotros acá en Lima, en la zona de Chosica, hay dos centrales hidroeléctricas, una en la propia Moyopampa, en Chosica, y otra en Huampaní. Y en la que está en Huampaní, en la parte alta, hay un estanque que llega el agua por túneles y llega ahí. Y las zonas altas se han conectado y a su costado, en la parte alta de ellos, han puesto unas plantas de filtro rápido y de filtro lento, no plantas de tratamiento de agua potable. No sé si se refiere a eso, o sea, acá hay experiencias de eso. Sí, hay plantas que están en la parte alta de los cerros que captan agua almacenada en la parte alta, y normalmente el proceso de tratamiento, como es un agua que va hacia las centrales hidroeléctricas, es un agua menos turbia y utilizan normalmente filtros lentos. Claro, usan coagulantes también, ¿no? No sé si se habrá referido a eso. En cualquier caso, pueden luego ellos ver la grabación y preguntar externamente. Igualmente, si no pasamos al grupo Green Day de la Universidad Nacional de Fronteras. ¿Hay alguno del grupo presente en el Zoom? En, en todo caso, pasamos al equipo Luminari de la Universidad de Ucayali, cuyo líder es Wilmer Pinedo, quien pregunta, ¿el filtro que estamos desarrollando requiere una membrana? ¿Qué tipo consideran adecuado para uso en Lima? Nosotros, como tenemos planta, usamos filtro de arena, ¿no? Y han hecho algunos experimentos, entiendo, de diferentes tipos de filtro.
Por ejemplo, una vez un ingeniero hizo del tema de la papa, creó un filtro para ver la eficiencia. Pero hasta donde recuerdo es filtro de arena es la que usamos, ¿no? Aimer? No sé si tienes información de eso. El último, si todos los filtros son de arena. Bueno, lo que conocemos sí, pues son los que tú dices, de arena, no hay otro más. Pero ¿estará referido también a lo que estamos mencionando, César? ¿O filtro de Hay, qué, en, de en qué Huachipa, tecnología está hablando? sí, los filtros normalmente tienen unos dispositivos que es para el tema del autolavado, porque, o sea, cada cierto tiempo, durante el día, se limpian estos filtros. Entonces ahí hay unas diferentes tecnologías para poder producir este autolavado del filtro sin que se pare la producción. Sí, es de arena, Este, entonces, César, es de arena el que sí, tenemos. Sí. sí, sí. Eso podríamos de repente, si necesita información de eso, pedir al área correspondiente para enviarlo. Muchas gracias. Entonces seguimos con el equipo Heron Flow de la Universidad de La Sabana, cuyo líder es Megan. No sé si está presente en el Zoom o alguno de su grupo. Si no, pasamos al siguiente grupo, quienes son guardianes del H2O de la Universidad Privada de Tacna, cuyo líder es Natalia Daniela Celada Bobadilla. Quienes preguntan, ¿consideran que sería un proyecto realizable y rentable una capacitación de educación sanitaria a través de plataformas virtuales como página web o una app, donde se optimice el agua de manera que sea sencillo y eficaz realizarlo? Mm, Yo, al menos yo de la experiencia que he visto acá en CEDAPAL es que al usuario se le educa mejor por el bolsillo, ¿no? O sea, esa es la mejor forma y en el caso de la educación normalmente se aprovecha más en los niños, ¿no? O sea, educando a los niños, eso sí, ya creen viendo el cuidado del agua. Todos nuestros proyectos que hacemos tienen una parte que es de acompañamiento social, donde no solo se promueve el proyecto con la población, sino se le brinda bastante educación sanitaria, principalmente en el correcto uso del agua potable y de los aparatos sanitarios, de los desagües. Sí, como un complemento, sí se podría hacer, aunque, como le digo, el impacto más se benefician con los escolares, con los niños en formación escolar, ellos sí, como que sí captan bastante esto, pero ya en adultos, sí cumplimos de acuerdo a la normativa de los proyectos en hacer esta educación sanitaria, pero vemos que no hay mucho impacto, ¿no? Aparte que también hay, por ejemplo, problemas, por ejemplo, acá en Lima, en la parte de los cerros, las calles son tan angostas que muchas veces no entra la movilidad o alguien para que recoja la basura, ¿no? Entonces, necesariamente el señor poblador del cerro tiene que bajar con su basura y dejarlo abajo donde hay depósitos para que luego venga el camión de basura y se lo lleve. Sin embargo, muchas veces no lo hacen y simplemente lo que hacen es abrir el buzón y en el buzón nos botan la basura, ¿no? A pesar que nosotros vamos, le explicamos. Entonces, al final de tanto hablarle, ya la empresa ha dicho, mejor, ¿sabes qué? Vamos a la parte baja a poner rejas, recolectar toda esa basura y contratar a alguien para que toda esa basura se lo lleve. Y nosotros mismos vamos a limpiar todo eso para hacerlo, ¿no? Y esa es la solución que hemos tenido en estas partes de los cerros, donde ellos, como le digo, su basura lo botan a través de los colectores, ¿no? En el caso de los niños sí ayuda el tema de la educación sanitaria, ellos sí aprenden, ¿no? Pero el caso de adultos, a veces, de repente también por la misma situación que tienen, no hay mucho impacto. Sí, muy buenas tardes con todos. En este caso, CEDEPAL ha implementado estrategias de incentivos o recompensas en campañas educativas. ¿Qué tipo de premios o estímulos han sido más efectivos?
Bueno, nosotros acá en la planta traemos escolares para explicarle lo que hacemos, cómo hacemos el agua potable, que en realidad para muchos creen que es simple, pero, o sea, la ciudad, para darle el servicio cuesta, ¿no? En principio traer agua de la otra vertiente, ¿no? Al otro lado de la cordillera, luego hacer el tema del proceso, decimos un agua totalmente no, incluso no apta para tratar, pero Sedapal tiene una serie de procedimientos, tecnología, equipos y trata un agua y el agua que sale es un agua que todo el mundo la controla, ¿no? Entonces, eso damos a conocer a la población. De repente ahí lo que sí creemos es que nos falta un poco más de repente promocionar lo que hacemos, ¿no? Es por eso que muchas veces nos echan la culpa de muchas cosas que no tenemos competencia, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que alguien no tenga agua y no le hayan hecho las redes, no es porque nosotros no querramos hacerlo, ni porque es simplemente porque no tenemos recursos, porque no nos dan la tarifa para poder hacer. Igual en el tema de desagües, ¿no? Porque a veces ocurrió un desastre, no explicamos, nos quedamos callados, no respondemos. Yo creo que eso es lo que nos falta a nosotros, más que la educación sanitaria, nos falta una forma de poder dar a conocer realmente lo que hacemos, ¿no? Difundir, que no es nada fácil lo que hacemos. Ujú. Quizás adicionando a lo que dice el ingeniero, mencionar que Sedapal hace campañas también a través de redes sociales en el sentido de ahorrar el agua, ¿no? Ahí hemos usado a veces o contratado convenio con algunas eh, personajes, ¿no? Que son conocidos que pueden influenciar, ¿no? A través de los videos o mensajes audiovisuales, ¿no? A la población. Eh, Sobre los incentivos, básicamente creo que sería, ya es algo que también mencionó el ingeniero Bedón, es de que el agua que derrochas o el agua que mal haces uso de ello, te afecta a tu bolsillo, ¿no? Ese es algo muy directo, ¿no? Y como también mencionó, nosotros tenemos una escala de facturación, ¿no? Lo dijo más o menos así, ¿no? De que de 1 metro cúbico a 10 metros cúbicos, por ejemplo, ese rango te cobran un sol. Si tú ya pasas de 11 a 30 metros cúbicos, ya no vale un sol, sino vale un sol 30, ya es en ese rango. Entonces quizás nos falta un poco eh, es como una autocrítica o algo que ustedes nos pueden ayudar, mejores estrategias quizás, ¿no? De comunicación al público mayor, ¿no? Porque como bien dice, al público menor, a los infantes, a los menores, colegiales, tenemos campañas, ¿no? En el colegio también hacemos algunos temas para sensibilizar a los menores, pero quizás la población más adulta, los mayores, son a los cuales tenemos que concientizar mucho más, ¿no? Porque antes teníamos hace muchos años un mensaje, un eslogan que decía gota a gota el agua se agota, por ejemplo, ¿no? Entonces ahora podríamos ir por el tema monetario, ¿no? Que el agua que desperdicias o malgastas, ¿no? Es el dinero que estás derrochando, ¿no? Pero sí es un trabajo pues que es muy interesante, ¿no? Que podamos contribuir como parte de la gestión de la demanda, ¿no? Para bajar los consumos de la población, ¿no? Y redistribuir el agua que producimos, ¿no? En todo caso, ¿qué recomendaciones técnicas sugiere como Sedapal para promover hábitos de ahorro de agua en plataformas digitales o una aplicativo? Podría ser los ejemplos de las facturaciones, ¿no? O sea, persona que lava su carro pues con el agua con manguera, ¿no? Va a consumir más, va a pagar más, ¿no? Y ese agua se puede distribuir quizás al vecino que no tiene en las partes altas. Te duchas dejando el agua correr, ¿no? O te cepillas los dientes con el caño abierto, ¿no?
y ese es el dinero que estás derrochando, ¿no? El dinero que se está yendo, ¿no? Entonces eso es un poco de generar conciencia, puede ser a través de unas apps, puede ser a través de medios, como ahora hay mucha, la red social tiene bastante impacto, bastante llegada, ¿no? Entonces podríamos usar quizás también, como mencioné, algunos personajes que tienen influencia en el público juvenil o mayores, ¿no? Futbolistas, artistas, ¿no? Gente que puedan tener un impacto, ¿no? Y nos puede ayudar para este fin, ¿no? Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Entonces pasaremos al equipo Aquamind de la Pontificia Universidad Católica del Perú. No sé si el líder está presente en el Zoom. Hola, Hola, sí. hola, buenos días, César, buenos días al equipo de Sedapal. En este caso tuvimos una reunión en la mañana con uno de los integrantes de SUNAS, en el cual brindó algo muy interesante. Y es que, si bien ustedes tienen el monitoreo de sus centrales, es robusto gracias a su escala, ¿existe alguna oportunidad para poder incrementar la telemetría y la visibilidad en las redes de distribución? Y si es así, ¿podrían como que comentar sobre el estado actual del monitoreo en estos niveles de la red? Sí, nosotros actualmente el sistema primario operamos con SCADA, ¿no? Nuestro sistema de distribución está, por decir, organizado a través de sectores de abastecimiento y cada sector de abastecimiento tiene un punto de ingreso en el cual monitoreamos la presión, caudal y calidad, ¿no? A través del SCADA. Justamente hemos hecho unas instalaciones acá en el centro operativo de la Tarjea, donde se ha implementado, se ha cambiado de ubicación todo el sistema SCADA, se le ha dado un espacio no solo para mantener lo que tenemos, sino ampliar. Nosotros actualmente lo que es el SCADA y la telemetría lo vemos más que todo en como le digo, los puntos de ingreso al sector en la red primaria, algunos puntos de la red primaria, algunos pozos, algunas estaciones de bombeo de aguas residuales, algunas cisternas importantes. Tenemos ahí SCADA, ¿no? En alcantarillado sí no tenemos todavía en colectores el sistema SCADA. Algunas plantas, principalmente las que están concesionadas, sí tienen un proceso de medición y control, ¿no? Para llevar el reporte de cómo vienen operando, ¿no? Mm, Y discúlpame, ¿utilizan algún tipo de, o sea, probablemente sí utilizan sensores, pero utilizan sensores tipo LOT o si es que los tienen distribuidos, por ejemplo, en cada casa o es por partes? ¿Me podría, por favor, aclarar por ahí? En lo que es domicilio, no, nosotros somos responsables desde la caja medidor hacia afuera. Y el SCADA lo tenemos, no en normalmente las conexiones van a redes secundarias. En red secundaria no usamos SCADA, donde usamos es en el sistema primario, ¿no? En tubos grandes. Ahí sí hay bastantes puntos que llevamos el SCADA. Perfecto. Y a partir de esto es desde donde se calcula más o menos cuánto es el costo, lo que se le va a cobrar a cada vivienda. No, eso es con el medidor. Más bien el tema de la medición sí en un momento se ha evaluado el tema de medidores. Entiendo que pasar con un dispositivo y de manera automática se cargue la lectura, ¿no? Que creo que la caja incluso está sellada y pasa simplemente con un aparato y vas registrando los consumos. Eso es lo Perfecto. que se ha implementado, sí.
Perfecto. Una pregunta. He visto que también estaban comentando, bueno, nos comentaron acerca del uso del Yacumetro. Para que bueno, vi cómo más o menos se utilizaba la plataforma y es algo manual, me parece. Tú tienes más o menos que colocar cuánto es el aproximado que tú estarías utilizando para calcular cuánto es el aproximado que estarías pagando. ¿Se podría ver alguna, o sea, eh, si es que nosotros quisiéramos ver realmente cuánto estamos gastando a partir de cuánto realmente se está consumiendo, más o menos ahí qué información se necesitaría para colocar o adicionar esa información que es real dentro del Yacometro? Mm, no Un sé. aproximado. El Yacumetro, disculpe, es un software, un aplicativo que tiene su NAS. Eso es lo que nos estás comunicando. Sí, ¿Aló? sí, sí, sí. ¿Sí? Bueno, un poco, cada cliente, cada usuario, cuando le llega su recibo, tiene los valores de su última lectura del medidor, ¿no? En, y nosotros lo que facturamos es en un periodo mínimo de 28 días o 29 días hasta 31 o 32 días, es el máximo, y ese es, digamos, en ese periodo que se ha consumido es lo que nosotros facturamos en base a los rangos que mencioné antes, la forma como se factura, ¿no? De 1 metro hasta 10, de 11 a 30 y así. Y eso también está explicado en los recibos que llegan a cada vivienda. Si es un aplicativo, desde luego, si yo sé, por ejemplo, me llegó el recibo cuya última lectura fue el 22 de abril, por decir, ¿no? Y puedo ver, ¿no? Si es que lo puedo ver, ¿no? La lectura de mi medidor actual, o salgo de mi vivienda, ahí hay un visor que levantamos, cualquier cliente lo puede leer, obtener esa lectura, y lo metemos a un aplicativo, desde luego que puedo saber cuánto estoy consumiendo hasta el momento de hoy, ¿no? No tenemos todavía, como sí tiene otra empresa, por ejemplo, sé que la de empresa de gas tiene una aplicación, creo que trabaja con inteligencia artificial incluso, donde puede dar el monto de lo que estaría consumiendo hasta el día que está viendo, ¿no? Porque los medidores de gas están en la pared y ahí está, se puede observar, ¿no? Quizás podríamos hacer algo parecido, ¿no? Con un aplicativo, ¿no? Y es la forma como podríamos saber cuánto estamos consumiendo a una determinada fecha, ¿no? ¿No? Y poder controlarnos, ¿no? Y ¿sabes qué? Mira, del 20 o del 25 de abril que han leído al día 15 de hoy, he consumido 50 metros cúbicos, que es mucho más de lo que he consumido el mes pasado, ¿no? En tan pocos días. Entonces, como que voy tomando conciencia, voy viendo qué pasa en mi domicilio, ¿no? Si capaz hay una fuga que no me ha advertido, ¿no? O mi tanque elevado está fugando y no lo he visto. Cosas así. Podría ayudar también, pues desde luego, ¿no? Sería de gran utilidad para también los clientes, ¿no? Y para Sí. nosotros también, porque en este caso a Sedapal le va a generar un reclamo seguramente. Cuando ella llegue su real consumo, va a decir, ahorita es un consumo muy fuera de lo normal, ¿no? Un consumo atípico y si podemos advertir esa situación con un aplicativo que te permita ver la lectura actual y teniendo la lectura histórica del mes anterior, ayudaría desde luego, ¿no? Sí. ¿No? Discúlpame, y una pregunta más, ¿cómo detectan las fugas? Porque yo entiendo que el precio, bueno, que el precio que ustedes estiman para cobrar directamente es del medidor. Sí. Las Claro, fugas, las fugas, ya. A ver, se da para hacer dos tipos de acciones, ¿no? Uno que es la acción preventiva, ¿no? Y hacen unas inspecciones eh, previas cuando ya ve pues, de que hay un consumo que se ha salido fuera de lo normal, o de los rangos de validación, ¿no? Básicamente del promedio histórico. Ya, en el promedio histórico un cliente tiene 30 metros cúbicos y este mes se fue a 49 o 52 o más,
para nosotros es un consumo atípico. Entonces, eh, antes que haga un reclamo, podemos enviarle, detectamos esos casos y se genera una inspección, ¿no? Una comunicación, desde luego, primero indicando que va a ir un personal de nuestra contratista y verifican internamente en el inmueble, ¿no?, las posibles fugas que existan. Quizás ya lo reparó y hay un accesorio nuevo, ¿no? Entonces, normalmente van a ver los inodoros, los tanques elevados, las cisternas, ven los manubrios, ¿no? En los caños si está goteando, ¿no? Y entonces va advirtiendo esa situación para que el cliente vaya a corregir esta casuística, ¿no? Y Perfecto. entonces ahí, a través de un inspector va. Y cuando no es una fuga, digamos, no visible, quizás va apoyado en un instrumento que se llama el geófono, que es un instrumento que es como una varilla que a través del sonido y un sistema eléctrico, el inspector va oyendo, ¿no?, las fugas, ¿no?, a través de unos sonidos, vuelvo a repetir, es como un audífono que tiene, y va determinando, por ejemplo, un jardín, ¿no? Ahí es muy difícil ubicar una fuga, pero este equipo geófono sí lo puede ubicar. ¿Ya? Esa es Perfecto. otra modalidad. Y la otra modalidad es por un reclamo, ¿no? Cuando ya se consumó todo ello y el cliente hace reclamo, mandamos un inspector para igual ver dónde está la fuga, la anomalía, ¿no? Perfecto. Entonces entiendo que todo esto se hace o con datos o ya después, o post a lo que haya pasado después de la fuga. Y Con datos. sí, ¿han analizado la forma de haber utilizado algún tipo de sensores? Porque yo investigué algunos tipos de sensores, pero sí se necesita una gran inversión. Entonces, por eso quería preguntarles más o menos cuánto estarían como que dispuestos a... Porque entiendo que la problemática probablemente sea, valga la redundancia, sería que no se puede medir en tiempo real el agua, porque esto genera como que bueno, si se pudiera medir el agua en tiempo real, como que la gente probablemente gastaría menos porque sabría cuánto está gastando en términos financieros, ¿no? Sí, los medidores, ya la tecnología ha avanzado bastante y hay medidores, pues, con telemetría, ¿no? Con lectura en línea, ¿no? Sí, Eh, LOT creo que era. Hay muchas marcas, hay bastantes, con IoT también. Hay muchas marcas en el mercado, pero si bien es cierto, sus precios han bajado respecto a 10 años atrás, 5 años atrás. Estamos también incursionando en esa tecnología. Estamos haciendo una priorización en dónde instalamos, ¿no?, esos equipos, ¿no? Porque como bien dice, todavía sigue siendo caro comparando a un medidor de chorro múltiple, ¿no? Sí, Que tenemos mayormente instalados fuera de nuestros domicilios, ¿no? Vamos a decir que son los convencionales que usamos, ¿no? Entonces, pero sí hay medidores con estas características, ¿no? De lectura remota, electromagnéticos también, ¿no?, que son mucho más, incluso más precisos, pero requiere una inversión, pero muy aparte de ello, SEDAPAL está en esa línea, ¿no?, de que podamos implementar para el beneficio de las partes, ¿no? bueno, cada unidad sería como 150 soles por ahí, pero dependería de cuánto. Y si es que quisiéramos hacer un proyecto piloto partiendo de la base de posiblemente colocar sensores, sería, por 100 hogares sería como 31.000 soles y así, pero me parecía, no sé, un poco excesivo tal vez para lo que estamos buscando dentro del reto, ¿no? Porque se buscan No. menores costos. Sí, sí está bien, pero no solamente es el medidor, sino también es el sistema de comunicación. O sea, hay unos costos asociados, ¿no?, a ello, ¿no? Pero está bien, está bien. Yo creo que tu iniciativa está perfecta, ¿no? Que vaya en ese sentido. Gracias. Tenía una última consulta acerca de los datos o las bases de datos que manejan. Me gustaría preguntar si es que manejan, o sea, ¿qué tipo de datos manejan? Si es que manejan consumo mensual por vivienda, tal vez ubicación y geolocalización de medidores de agua, o tal vez tienen un mapa de red de distribución,
o tal vez lo manejan por presión y caudales por sectores horarios. Y bueno, ya me comentó acerca de las fugas, ¿no? Y qué tipos de conexión, si es que utilizan tal vez, y cuál es la frecuencia de lectura del medidor. Bueno, la frecuencia de lectura de medidores al menos una vez al mes, de cada 30 días. Tenemos data de consumo por cada vivienda. Cuando tienen los medidores tenemos data abundante, diría yo. Respecto a las presiones, los caudales, nuestros datos son cerrados, no son abiertos, porque todavía, digamos, en el tema de ciberseguridad, digamos, estamos trabajando para eliminar los posibles riesgos cuando se quiera abrir algunos datos, ¿no? Pero sí tenemos, ¿no? Como dice el ingeniero, ahí tenemos el SCADA, donde mide las presiones, los caudales de ingreso a los sectores hidráulicos controlados, ¿no? Esa data tenemos, eso no hay duda, ¿no? Quizás lo que falta es densificar, ¿no? Incluso dentro de los sectores hidráulicos también monitoreamos presiones a través de unos data lawyer. Los equipos de operación y mantenimiento hacen el monitoreo de presiones, ¿no? Para lo cual, desde luego, tienen los sensores y tienen los data lawyer, ¿no? Y van muestreando, ¿no? En las presiones, porque también son datos, seguramente, como ustedes han estado con las UNAS, que son datos que son requeridos por la superintendencia, ¿no? Entonces, hay, ¿no? Nos falta, desde luego, de mayor densidad de los mismos para poder tener una mejor gestión de presiones, por decir algo, ¿no? Perfecto. Me gustaría saber, yo quisiera como para tener más en cuenta cómo podría trabajar, más o menos qué data podría utilizar, dónde Ya. podría yo buscar esa información. Ya. Mira, con fines del Innova Channel nos envías una comunicación, qué datos necesitas, qué datos Ya. deseas, y nosotros te podemos facilitar, ¿no? Con el fin del concurso que estamos llevando a cabo, ¿no? Y te podemos facilitar, ¿no? ¿Quieres datos de presiones en tal sitio, mediciones en un sector específico? Lo podemos hacer. Pero, como te digo, a la fecha, si alguien me pregunta, no, los datos de CEDAPAL son cerrados, no son abiertos. Perfecto, perfecto. Más que todo para saber con qué datos debería trabajar y más o menos las unidades. Más o menos, por favor, ¿me podría comentar a qué correo podría yo enviarle la pregunta para comunicarme? Con Rosa Romero, justo está acá presente la semana. A ver, lo pongo. Rosa, por favor, si pones tu correo Sí. para. En el chat lo voy a colocar. Ya, muchas Por gracias. favor, si yo voy a ir realizando la consulta, porque sí, me gustaría saber con qué podría yo trabajar y cosas así. Muchas gracias. Ya. Muchas gracias. Seguiría el equipo Byte Solutions, que su líder es María Calderón. ¿Está en el Zoom? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Me logra escuchar? Sí, te podemos escuchar. Sí, buenas tardes. Mi primera pregunta era si el sistema de tuberías actualmente está sectorizado en matrices con algún sistema que pueda regular el flujo de agua. Sí, 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 las redes principales, tienen escala, como les dije, en ingreso al sector, están controlando volúmenes, presión, caudal. Sí Eh, tenemos esa data. ¿Y hay manera de que se pueda redireccionar este flujo de agua de una matriz a otra? Sí, sí, a veces planes de contingencia. Normalmente el operador de la red primaria opera la red, lo que ellos llaman consignas de presiones, o sea, en función a los consumos que registra la ciudad, ellos van regulando las presiones, ¿no? Esto es para que las tuberías no trabajen mucho entre presiones extremas y también un poco para controlar el tema de las y problemas, también pasan el agua de un lado a otro, ¿no?
Entiendo. Otra pregunta sería, recuerdo que en la primera charla que nos dieron, nos mencionaron sobre un gemelo digital. ¿Este actualmente mide el consumo de agua mediante información mensual o lo hace en tiempo real? Elmer, no sé Sí, si tenemos tenemos un gemelo digital que todavía está en desarrollo, o ya tiene, muestra algunos resultados, pero los datos, o sea, los datos que obtenemos del SCADA lo hacemos cada 4 horas, porque entendemos que para el gemelo digital no es, y para los objetivos del proyecto no es necesario tener al minuto o a los 5 minutos, sino estamos jalando los datos cada 4 horas. Si tenemos, si te refieres a las pérdidas, si está en línea, mm, eh, las pérdidas físicas sí, pero las pérdidas comerciales todavía no. Estamos afinando esos detalles porque en gemelo digital hay unos porcentajes que se manejan de acuerdo a la IWA, ¿no? De cuánto le corresponde al área comercial o al aspecto comercial y otro al aspecto operativo. Pero ya con el gemelo digital que tenemos en desarrollo considera también, entre otros, aparte de las mediciones físicas o puntuales, mediciones virtuales, ¿no? A través de sensores virtuales. Es un poco amplio explicar esto, pero más o menos te comento, ¿no? Este gemelo digital incluye la instalación de sensores digitales que vienen incorporados con una memoria específica que puede insertarse eh, el algoritmo del gemelo digital. Entonces, puede generar sensores virtuales y te puede decir cuánto de presión hay en esos sectores, ¿no? Cuánto de caudal también puede estar pasando por ello. Y en esta fase de que está en desarrollo el gemelo digital, está incluyéndose el monitoreo en esos puntos virtuales, un poco para darle consistencia, validez a lo que está trabajando el gemelo digital. Eh, si nosotros desearíamos tenerlo en línea, nos llenaríamos de más datos, pero en algunos casos, dependiendo del objetivo, qué es lo que pretende el gemelo digital, se puede hacer. Claro, Nosotros estamos trabajando con un gemelo digital, si lo deseas googlear, se llama Hidrodigital. hidrodigital. Sí. ¿Esto solo está planeado para hacer uso Redes en, primarias y redes secundarias. entiendo, no hay algún plan también para ponerlo, por ejemplo, para que se consuma, no, perdón, para que mida el consumo de cada hogar? Queremos llegar a ello, pero como Entiendo. te expliqué primero, Ujú. tenemos que pasar es como una especie de afinamiento en lo que son mediciones ya domiciliarias, que en realidad es un detalle bien, muy importante, ¿no? Pero estamos justamente en ese esfuerzo, ¿no? Porque queremos un poco proyectar cuál sería, por ejemplo, el agua no facturada con fines comerciales en un determinado lugar y poco prospeccionar, ¿no? Prospectar, disculpa, ¿no? Cuántas, pero sí, sí es lo que deseamos, es lo ideal, pero estamos ahorita en esos afinamientos de los porcentajes reales o los más exactos que podemos usar para definir cuál es el porcentaje de pérdida por comerciales y operativos, ¿no? Por pérdidas físicas. Entiendo. Otra pregunta para otro ámbito, me mencionó que era otra empresa la que se encargaba por ejemplo, del aplicativo que te informa si va a haber un corte de agua, etcétera, etcétera. Eh, ¿Hay forma de considerar que el emitir notificaciones a una determinada zona cuando hay algún problema en la distribución del agua, por ejemplo, se utilice un sistema parecido al de Sysmate que te notifique como una alerta en el celular a los que están en la zona? Sí lo hacemos, lo que pasa que eh,
Hacemos, o sea, en las conexiones nuevas, cuando viene un nuevo cliente, actualizamos su catastro, sus datos, nos permite obtener sus correos electrónicos, ¿no? Y a ellos le podemos enviar las alertas que va a haber corte de servicio. Pero nuestro catastro, entiéndese, la data relacionada a los clientes, no está 100% este, lleno en todos sus atributos, ¿no? Entonces, por ello no podemos llegar a muchos clientes, ¿no? Pero sí, eso podríamos notificar, ¿no? Donde es un corte programado, ¿no? Y si Claro, todos tuviesen su correo, su celular actualizado, seguramente que lo podríamos hacer. Pero lo que no se puede hacer sí son los cortes, las interrupciones inesperadas, ¿no? Una rotura, ahí sí no podríamos adelantarnos, ¿no? Pero sí, lo otro sí, cuando es programado, con anticipación podríamos notificar. claro. Y también otra pregunta con respecto al uso de aguas grises. O sea, ¿hay planes para separar estas aguas? César, aguas grises. Ah, lo que pasa es que para separar agua gris, eso tienes que hacerlo dentro del domicilio. Nosotros lo que vendemos es una conexión y a esa conexión entran aguas grises, aguas negras, todo entra uno solo. Ya sería más, en un momento cuando se plantearon sistemas no convencionales, creo que fue el Banco Mundial que quería que el usuario separara el agua de lavado de ropa del inodoro, ¿no? Ujú, Y hicieron un programa para que esa agua, el lavadero iba hacia una especie de jardín donde regaba sus plantitas, ¿no? Y el claro. otro sí iba a un tanque séptico. Entonces, pero eso es más interno, pero como le digo, el problema es con el usuario. El usuario al momento acepta todo, pero después ya no. Incluso hubo un programa que les daban, creo, cuyes para que críen y todo eso, pero el usuario a veces no hace lo que debería hacer, ¿no? Sí, y disculpe, entonces, por ejemplo, retomando con lo que se hizo con las instalaciones del gas natural, que incluso el gobierno dio como una inicial para que las personas en cada hogar no tuvieran que pagar por completo, ¿no se podría hacer algo así con este sistema? Lo que pasa es que si tú dices aguas grises, eso es dentro del domicilio Ujú. y las normas no nos permiten entrar dentro del domicilio. O sea, no Ah, podemos hacer cosas dentro del domicilio nosotros. entiendo. Ajá. Eh, bueno, creo que eso sería todo. Gracias. Ok. Muchas gracias. Voy a leer una pregunta que dejó el grupo Greyloop de la Universidad Nacional del Santa, el cual es, ¿cuál es el tamaño máximo de los residuos encontrados en el agua cruda antes de ser tratada? Uy, encuentras de todo. En el agua cruda incluso a veces encuentras cadáveres. Hay de todo ahí, o sea, como restos. Encuentras a veces animales muertos, de todo, ¿eh? Ujú. No hay, encuentras de todo tipo de tamaño. Muchas gracias. Veo que en los comentarios también han hecho una pregunta que ya sería la última. ¿Qué uso se le da a las aguas residuales tratadas? ¿Se están aprovechando actualmente en sectores como la agricultura o el hogar? ¿Es viable la reutilización? Porque ellos buscan saber cómo se están reaprovechando estas aguas y qué se está haciendo con ellas. Sí, se usa más que todo para riego de parques y jardines. Como les digo, hay un programa, hay un proyecto, la PETA, Planta de Tratamiento de Agua Residual de la Tarjea, que busca que las aguas que son captadas del río Rímac a través del Canal Surco ya no sean captadas, sino se use el agua que produce esta planta, que trataría esta planta, ¿no? Que es agua residual. Y con eso se riegue todos los distritos que hacen uso de esa toma, como en Miraflores, San Isidro, Surquillo, todos esos distritos que están
al oeste, harían uso de estas aguas. Y actualmente estamos dando agua en algunas plantas a los municipios para que con esa agua rieguen cisternas. Es por eso que no sé si han visto agua no apta para consumo, tienen esos camiones, esa es agua residual que normalmente usan para regar parques y jardines. Buenas tardes, ingeniero Bedón. Sí, Ingeniero Bedón, ¿me copia? Sí, Sí, la verdad que muy interesante sus experiencias. Bueno, antes de que se vaya suelte una pregunta y con la audiencia de la organización, de parte del grupo Guardianes del Agua, queríamos reforzar más que nada ese comentario que usted hizo respecto a educar al usuario por el bolsillo. Efectivamente, creo que las instituciones públicas, por más que realizamos diversas campañas de educación sanitaria, sensibilización, que a lo largo de los años se ha estado realizando tanto CEDAPAL, tanto otras instituciones ABC, estamos viendo que objetivamente no podemos cuantificar el efecto positivo o el impacto de estos. Y usted ha aplicado un término muy apropiado, ¿no? Coloquial, pero interesante, de profundo mensaje. Motivo por el cual este grupo Guardianes del Agua está proponiendo un aplicativo, que sea por la web app, que realice diversos juegos virtuales en la cual se enseñen a optimizar el uso del agua y que estos, al aprender durante diversos juegos, lleven a la práctica en sus casas, lo lleven en sus prácticas y a lo largo que van implementando esos juegos, vayan reduciendo el consumo mensual histórico al que tenían acostumbrados, ¿no? Esa es la idea de ese aplicativo mediante ese juego, y también que este sea a través de un incentivo que puede realizarse a través de las UNAS o a través de las EPS o a través de CEDAPAL, que actualmente hemos averiguado, no hay una norma que incentive el ahorro como tal. Si bien es cierto, ustedes han explicado de 0 a 10 metros cúbicos, establece un rango de 1 sol por metro cúbico, es una tarifa estándar. Pero hemos visto que algunos usuarios, algunas conexiones, logran optimizar y utilizar el mínimo, pero a esas personas no se les premia, simplemente ya consumieron lo mínimo suficiente. Lo que queremos, ingeniero Bedón, es tal vez evaluar la perspectiva de ustedes, cómo se podría promover esos incentivos para que esta idea de propuesta, para esta propuesta sea sostenible en el tiempo, ¿no? Esa es la Claro, propuesta, ingeniero. Sí, en el pasado nosotros premiamos a los usuarios que pagaban al día sus recibos. En un momento se premiaba con descuentos, o sea, no pagaba el agua, un recibo, o a veces en un momento cuando éramos dueños de Huachipa le regalábamos entradas. Le mandamos su recibo y decía acérquese al centro de servicio a recoger entradas para Huachipa. Incluso hacíamos una campaña para detectar conexiones clandestinas. Aquel usuario que, como decía quién tenía conexión clandestina, le premiábamos. Pero al final eso se anuló porque el regulador consideró que eso no era parte del tema de la prestación de servicios. Entonces, ese tipo de campañas de premio al usuario pasa mucho por el regulador, que el regulador nos permita poder premiar al usuario. Nosotros en el 2000, en la década, bueno, antes de llegar al 2097, 98, premiamos al usuario, al buen pagador. Había programas de buen pagador, programas o sea, hacíamos sorteos, ¿no? Un usuario que había pagado, creo, no sé cuántos meses al día, no se había atrasado, había estado puntual, entraba a sorteo y se ganaba las entradas, y me parece que el repartidor de recibos iba y le daba las entradas a su domicilio, ¿no? Para que entre a la planta Huachipa gratis. No me acuerdo si eran 2 o 3 entradas que se le daba por cada recibo. Pero luego el regulador prohibió eso, ¿no? Así es. Bajo su perspectiva, ingeniero, ¿cómo se podría complementar esta idea para educar al bolsillo, por el bolsillo al usuario? Bajo su experiencia y bajo la realidad, la idiosincrasia del peruano también, obviamente, ¿no? Claro, ahí tendríamos, de hecho, o sea, el tema pasa por la colaboración con SUNAS. Nosotros, yo pienso que esa práctica de tarifas que se da escalonada debería mantenerse, pero debería un poco más sincerarse, porque ahorita nosotros tenemos una tarifa subsidiada.
donde el usuario residencial, perdón, el usuario industrial y comercial subsidian al usuario residencial. Entonces, yo pienso que lo que podríamos hacer es sincerar un poco ese costo, ¿no? Eso es lo que tendríamos que hacer. No sé si atendí su consulta. Perdón. Si no hubiera más preguntas, vamos a pasar con las palabras de cierre. Muchas gracias a cada uno de los equipos por su participación activa y por el compromiso demostrado en estas asesorías personalizadas. Agradecemos especialmente a los representantes de CEDAPAL por brindarnos su tiempo, experiencia y orientación directa para fortalecer las propuestas que vienen desarrollando los equipos. Esperamos que este espacio haya sido de gran utilidad para aclarar sus dudas técnicas y seguir afinando sus ideas con enfoque realista y de alto impacto. Antes de cerrar, dos recordatorios importantes para tu equipo. El entregable 3 se cierra este viernes 16 de mayo a las 11:59 p.m. Aprovechen lo conversado hoy para afinar sus propuestas. Y el taller 4, prototipado y pitch, se realizará el lunes 19 de mayo a las 8 p.m. Va a ser el último taller del programa donde trabajaremos cómo presentar su solución con claridad y alto impacto. En este momento se compartirá por el chat el registro de asistencia. Por favor, complétenlo antes de salir de la sala. Para Hola, cualquier consulta, ¿sí? hola, buenas tardes. Bueno, creo que he llamado a los compañeros de las universidades, pero también hay participantes como esos como son de escuela ADEX. No sé si alguien habrá participado, pero yo soy de parte de ellos y he dejado mi pregunta en el chat. Gracias. Bueno, el resto de preguntas pueden dejarse en el formulario que vamos a pasar finalmente por el chat, ya que hemos culminado con la sesión. Pero vamos a ir respondiéndoles a todas las preguntas que nos dejen. Disculpe, una pregunta. Sí. Y la semana que viene va a ser el taller 19, ¿verdad? Va a ser virtual, ¿verdad? El taller 4 sí, va a ser virtual. ¿Y el entregable 4 hasta cuándo será? El entregable 4 será el próximo viernes. Hasta el próximo viernes. Perfecto. No sé si por ahí podrían reconsiderar tal vez las fechas. No sé si estoy pidiendo demasiado porque hay algunas universidades que tenemos exámenes parciales la semana que viene. Entonces vamos a revisarlo internamente y estaremos entonces mandándole un correo. Vamos a tenerlo en cuenta también. Sí, por favor. Sí. Igual, muchas gracias. Entonces, le pedimos a todos para poder tomarnos una fotografía final. No sé Un si puedan favor, ir sus camaritas. Jimena, un favor, puse en Sí. el chat si nos Ajá. pueden enviar el enlace de la grabación de la reunión de hoy. Varios estudiantes no han podido ingresar justamente porque se cruza con exámenes o con clases y quisieran ver la grabación de esta reunión, por favor. Ya. Igualmente, cada grabación, cada taller que se ha estado dando va a ser subido a la plataforma web. Para aquellos que no han podido tener tiempo, ya sea por trabajo o ya que han tenido cursos, pueden ver, visualizarlo ya sea hoy más tarde o el día de mañana en la plataforma web. Cada asesoría, cada taller se sube en esta vía. No sé si tendrán alguna otra pregunta. Si no, pasamos a la toma de la fotografía de la sesión. No sé si puedan prender sus camaritas. Muy bien, parece que están prendiendo sus camaritas. Entonces, a la cuenta de 3, vamos a tomar la foto. 1, 2, 3. Una última más. 1, 2 y 3. Perfecto. Gracias, Muchas Jimena. gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Gracias. Muy buenas tardes. Hasta luego.